Amigos, asiduos visitantes de mi canal de YouTube, un canal que pretende entregar información en tiempo real, en el momento, videos no tan trabajados, sino como salen desde el campo. Y hoy mi mundo es el riego, y me apasiona también el suelo, el preservar la vida en el suelo y manejar bien un suelo sano, un suelo vivo, lleno de microorganismos, un suelo orgánico, que es en definitiva uno de los pilares esenciales de la vida. Sin él la vida no existiera. El suelo nos da y nos ha dado por siempre todo lo que somos, y cómo vestimos, cómo dormimos, lo que comemos, nos viene desde el suelo. Y hoy estoy en una aventura de trabajar en forma eficiente el recurso hídrico en una región que es árida, la región de Coquimbo, suelo de una condición muy pobre en lo orgánico, suelos degradados, producto de la falta de temperatura, de lluvias y excesos de temperatura, y malos manejos, por qué no decirlo. Son suelos que por falta de cobertura vegetal se les muere la vida, y en estos suelos estamos trabajando y haciendo agricultura. Estamos en un campo de un productor donde está trabajando producción de vides para pisco, y acá está con una nueva aventura que es producir forraje. Estamos en una zona eminentemente ganadera, es una zona guasa, la denomino yo, y donde se utiliza mucho el forraje, y uno de los forrajes más utilizados es la alfalfa. Y lo que están viendo es un sector donde se instaló un sistema de riego subterráneo, y ahora estamos en la puesta en marcha. Les voy a entregar algunos aspectos que son relevantes para la puesta en marcha. Bueno, aquí partimos con el agua acumulada en un estanque, ¿ya? Con tuberías de 250 milímetros, sale del estanque. Hay dos válvulas gigantes de 250 milímetros, y a partir de esas nosotros instalamos el sistema de filtrado para este sistema de riego. Estamos trabajando con un filtro semiautomático Aquat, es un muy buen filtro, de 150 mH. La presión, el agua, partimos acá en el cabezal de riego, que es el lugar más óptimo de ponerlo, pues colocamos al pie del estanque porque el terreno lo tenemos encima. Estamos con 9 metros de diferencia de cota, o 9 metros de columna de agua. O sea, la superficie del agua en el estanque está 9 metros más arriba que el lugar donde están puestos los manómetros. Y acá tiene una válvula de despiche, que es una válvula que sirve para cuando se limpia el estanque botar el sedimento. Y a partir de esa válvula viene una T, y con un manómetro de entrada, una válvula de reguladora de caudal, de paso de flujo para la limpieza del filtro, y el filtro en un manómetro por ambos extremos del filtro, y una válvula doble propósito que está elevada para botar el agua. Lo primero que hicimos acá fue drenar todo el aire que había en la tubería. Una de las cosas esenciales cuando uno trabaja con pendiente a favor y tiene matrices largas como esta, estamos hablando de un terreno de 500 metros de largo, es poder tener puntos de donde sacar el aire, porque la matriz en esos 500 metros tiene aire, y el agua cuando va avanzando va empujando el aire hacia afuera, y si es que es un terreno con ondulaciones altos y bajos, ahí lo que se hace es, lo primero es llenar la tubería a bajo flujo, con un caudal mínimo, con un cuarto de caudal, en el fondo un cuarto de la válvula de paso abierta, de la llave de paso abierta, para poder no dejar sectores
alto dentro de la tubería con aire. El aire se presuriza a tal presión dentro de la tubería que no deja pasar el agua o deja pasar un mínimo del agua. Entonces, lo primero es llenar bien la matriz, que es lo que acabamos de hacer. Tenemos el filtro estabilizado, está limpio. Por ambos lados del filtro estamos con la misma presión, no hay pérdida de presión en el filtro. Y nos vamos al terreno para ir comenzando a hacer la puesta en marcha. Bueno, ya en terreno estamos en el sector 1. La matriz o los sectores de riego comienzan en este punto. Este constituye la válvula reguladora del sector 1 y se extiende acá por más de 500 metros, 560 metros aproximado, hasta la última lateral de riego. Es un sistema de riego subterráneo, como lo decía, y es muy importante hacer una buena puesta a punto. Y ¿qué cosas puedo comentarle acá? Dos cosas que son esenciales. Uno, este sistema está pensado para alfalfa y la tubería, las laterales de riego están enterradas a una profundidad de 25 a 30 centímetros. Como se puede ver acá hacia allá, están todos los arranques hechos y las laterales enterradas a una profundidad entre 20 y 25 centímetros. Y en la primera fase del establecimiento del cultivo de la alfalfa hay que regar por superficie en forma presurizada, ya sea con aspersores, o regar por tendido con muy poca agua para poder asegurar una buena germinación de la semilla de la alfalfa, porque el agua que está a los 20 centímetros le va a servir a la alfalfa cuando ya tengan las raíces desarrolladas y las raíces hayan pasado por debajo de esos 20 centímetros. Pero en el establecimiento la semilla necesita germinar y por lo tanto ahí una de las cosas que hay que tener presente es que hay que hacer riego por aspersión. Entonces en estos sistemas de riego, junto con en cada manifold de riego, junto con la válvula que es la que alimenta la matriz, desde la cual se descuelgan cada una de esas mangueras de riego o laterales de riego, como le llamamos nosotros, también dejar una válvula para poder sacar agua, que es esta que está acá, esta válvula de acá, ¿no? Esta válvula nos sirve dos funciones. Uno, nos ayuda a botar el aire del sistema junto con la válvula, le coopera a la válvula, bota el aire del sistema y cuando estemos para regar en superficie durante los 2 primeros meses de establecimiento del cultivo, a partir de esta salida, de este arranque, se van a conectar matrices y sobre esas matrices se van a montar aspersores móviles para ir regando este sector y así sucesivamente cada uno de los sectores hacia abajo. Y luego tenemos acá la válvula de riego, que es esta de acá, ¿ya? Del sector 1, ¿ya? Y una válvula antivacío para evitar de que los goteros sifoneen, le llamamos nosotros. Entonces, uno de los aspectos fundamentales en la puesta en marcha es se da el agua y se comienza, después del llenado matriz, a revisar que cada uno de los laterales esté recibiendo agua, que no haya quedado mal alguna conexión. En la conexión de los laterales de riego, ¿ya? La manguera que utilizamos es esta que está acá, ¿ya? Acá se ve el gotero, ahí está el punto de salido del gotero. Los goteros están cada 50 centímetros, ¿ya? Ahí está el otro, ya a los 50 centímetros está el otro gotero, que es ese que está ahí, y el otro gotero está acá. Entonces, cada 50 centímetros va descargando el agua. El gotero queda vuelto hacia abajo para evitar que se sedimente por arriba, que es más fácil en estos suelos arcillosos, de partículas finas.
es mejor que erosione el suelo hacia abajo la gota, que caiga gota a gota y se protege el gotero y no se nos obtura. La conexión se utiliza una manguera ciega desde este punto, desde el punto de entrada del terreno hasta la submatriz. Ahí tenemos la matriz de riego y la submatriz. Estamos en el sector 1, vamos bajando con la matriz, lleva agua para los otros 3 sectores y descolgamos acá una submatriz que es sobre la cual se montan los laterales de riego. Hemos chicoteado este espacio porque este espacio va a constituir camino. Todo esto no se va a ver después y los chicotes son de 80 centímetros, ¿ya? Y se utiliza un conector Gromi y una copla hidráulica de alta presión para que no se desacople. Una vez que estando bajo tierra, muchas veces si desacopla, a veces no la ve uno, es decir, el agua se va en profundidad y no se ve, y por lo tanto es necesario poder hacer el acople. Los sectores están más o menos igualados en caudales. Tenemos un pequeño inconveniente acá: el agricultor no quiso utilizar bomba, quiere usar la presión del estanque. Como les decía, el estanque está 9 metros por sobre el filtro, la altura del agua. Eso significa que el primer sector de riego siempre se va a tener que llenar regar con el estanque lleno, y los últimos sectores ya con el estanque van más vacío, porque allá hacia abajo ya tenemos mucho más presión. A pesar de que es largo el terreno, más hacia abajo hay más presión, pero también hay pérdida por conducción, por fricción en la matriz. Bueno, vamos avanzando sobre la matriz de riego y submatriz, que van paralelas las dos, y en algunos puntos en donde la matriz se levanta. Aquí estamos en un punto alto del terreno. Lo que nos estaba sucediendo acá es que en la matriz de riego, en la parte más alta, se estaba acumulando mucho aire, y lo que estamos colocando es un conector Gromi con una manguera, sobre la cual después vamos a colocar una válvula antivacío, y para botar el aire comprimido en las partes más altas de las tuberías, en las curvas, en donde hace codo la tubería, en esta puesta en marcha colocamos esos sectores. Lo hacemos de esta forma porque nos permite, golpeando la tubería, nos permite darnos cuenta en dónde hay aire. En este rato la tubería está llena de agua, tiene un sonido agudo, ¿ya? Y cuando está vacía suena distinto. Entonces lo que hicimos fue colocar eso. Muchas veces eso es muy importante, purgar, eliminar el aire de las matrices. Entonces, como les comentaba, llenamos la matriz primero y fuimos botando, expulsando el aire. Y después hicimos la puesta en marcha. Tiramos agua a cada uno de los sectores de riego para ver si había problemas en las conexiones de los laterales de riego. Aquí ya nos vamos acercando hacia el final del sector 1, y hacia el final del sector 1 nos encontramos ya con la válvula, el manifold del sector 2. Este constituye el manifold del sector 2, y arrancamos desde la matriz con una T de 110 milímetros, codo de 110 milímetros, y nos reducimos a 90 milímetros y hacemos el manifold en 75 milímetros. Las válvulas, tanto la válvula de riego, que es esta que está acá, ¿ya? Esta válvula es la que nos va a permitir abrir y cerrar este sector de riego, que es el sector 2, que va hacia allá. También va de la mano con una válvula de superficie, para riego de superficie, para riego por aspersión o por manga o por tendido en los primeros estados de desarrollo del cultivo de la alfalfa. Y esta que está acá es la válvula que nos marca el término de la submatriz del sector 1. ¿Ya? Esta válvula, su función es, acá dentro de la submatriz se tienden a acumular sedimentos, sobre todo en estas condiciones donde el terreno hay partes altas y partes bajas.
se tienden a acumular sedimentos y esta se encarga de expulsar los sedimentos, de botar todos los sedimentos hacia afuera. Vamos a seguir avanzando hacia los últimos. Constituye el último lateral del sector 1 y posterior a esta válvula constituye el primer lateral de riego del sector 2. Bueno, fue todo un desafío hacer este diseño de riego. Como les mencionaba, estamos en una condición topográfica diversa, con pendientes hacia ambos lados del terreno. Y el primer gran desafío era cómo ubicar los laterales de riego. Y lo mejor que consideramos acá fue que los laterales de riego bajaran en pendiente hacia abajo para disminuir las pérdidas de fricción y de carga. Y la submatriz se ubicó a lo largo del terreno y en el trayecto hay sectores más altos y más bajos, entonces es como un verdadero tobogán que tenemos acá. La tubería baja, encuentra su punto más bajo y luego sube, y luego baja y luego sube. Es como un tobogán este terreno en el fondo. Y el gran desafío fue poder definir bien cómo ubicar los laterales de riego. Creemos que la mejor opción es colocarlo a favor de la pendiente, aunque para donde lo hubiéramos colocado acá, igual en muchos puntos de este terreno hubiera quedado a favor de la pendiente la salida del agua, y hubiese quedado con más presión en sectores más bajos y menos presión en sectores más altos. Afortunadamente acá lo que tenemos es un sistema un circuito cerrado. La lateral de riego es conectada hacia el final sobre una tubería de drenaje que la vamos a ver en un ratito más. Vamos a hacer funcionar este sector, que es el sector 2, para que vean cómo está funcionando el sistema de riego. Nos encontramos ya hacia finales del sector 2, en el sector 3, y una cosa que les comentaba, bueno, para poder expulsar bien el aire del sistema se van colocando válvulas de aire. El ideal es que sean de doble propósito. En esta instalación nos hemos dado cuenta de algunos detalles con respecto a esta válvula. Esta válvula tiene una bolita que impide que el agua se salga hacia arriba, deja pasar el aire, pero cuando hay mucha presión de aire al interior de la tubería, el aire comprime con fuerza la bola hacia arriba y no deja y se cierra la válvula, y por lo tanto el aire queda dentro de la tubería. No está funcionando muy bien esta válvula para estas condiciones de terreno y esta matriz tan larga, así que vamos a tener que buscar una válvula que tenga un mejor comportamiento, un mejor manejo en estas condiciones, que es una condición donde siempre va a haber que estar expulsando el aire de la tubería. Vamos a caminar hacia una válvula que tenemos instalada para que vean. Creo que es la válvula más indicada para las condiciones que tenemos acá en este diseño de riego. Bueno, aquí estamos en una de las partes altas del terreno. Decía, es como imagínense una sábana larga que uno le hace diferentes ondulaciones. Así es este terreno. Sube y baja, y son 3 o 4 quebradillas o ondulaciones que hay en este terreno, y ese fue el gran desafío. Entonces en los puntos más altos se instalaron estas válvulas directo desde la matriz para poder eliminar el aire de la matriz. Es increíble el comportamiento del aire en las matrices. Si es que no lo sacamos, y ojalá en los puntos más altos, tiende a evitar de que pase el agua, le cierra el paso al agua, y tenemos un riego mucho más deficiente. Todo eso que suena y ese sonido es aire.
Ahí ya el agua está saliendo limpia, pura, casi sin agua. ¿Ya? Estamos con una muy buena presión. Cuando uno cierra una de estas llaves siempre tiene que hacerlo en forma gradual, no de un viaje, para evitar golpe hacia atrás, golpes de ariete hacia la tubería y se empiecen a afectar los arranques y todo eso. Siempre, en todo sistema de riego, las llaves hay que abrirla y cerrarla en forma gradual. Entonces tenemos esta válvula antivacío que está en la mitad del punto, y la llave que acabo de abrir, que es esta, le va a permitir al agricultor hacer los primeros riegos de establecimiento del cultivo, porque una vez establecida la alfalfa necesita agua en superficie, la semilla, para poder germinar y tener una buena germinación. Y esa agua no la va a tener tanto en superficie, sino más bien en profundidad, desde los 20-25 centímetros hacia abajo. Entonces, como necesitamos mojar en los primeros 10-15 centímetros de suelo, hay que regar por aspersión. Y esta válvula, al aprovechar de colocar esta válvula antivacío, se coloca una T y se deja un arranque acá que se va a usar solamente en el establecimiento de los cultivos, y después durante el tiempo de manejo y de cosecha y de años del cultivo no se va a usar prácticamente, a no ser que haya un taponamiento de tubería y haya que regar por superficie la alfalfa para que no se dañe. Pero eso está pensado para el establecimiento, el riego inicial o los riegos iniciales del cultivo. Entonces, como hicimos un arranque acá, aprovechamos al tiro de dejar una válvula para que el agricultor luego se conecte y pueda regar todos estos sectores en forma gravitacional en superficie. Este proyecto es de 2.9 hectáreas, casi 3 hectáreas, y se va a destinar a la producción de alfalfa. Lo que estamos viendo acá es la matriz de ingreso del riego. Ahora vamos a ir a ver la otra cosa interesante que tiene estos sistemas, que va una tubería de ingreso, de alimentación hacia los laterales, y una tubería que recibe el agua de los laterales y por cuanto recibe el sedimento, que podría ir en cada una de esas líneas de riego si va una partícula o un agregado de suelo que podría irse juntando por dentro de la tubería y provocar obturaciones. Como la tubería es abierta, al final la lateral de riego cae a una tubería de drenaje o de decantación, y a partir de esa tubería es evacuado mediante válvulas que están en las partes más bajas de esa tubería hacia afuera. Lo vamos a ir a ver. Matriz de acceso, ubicada en la parte más alta del terreno, hacia arriba, donde se ve el poste de la luz pegado al padrón, y matriz de decantación. Cada uno de los laterales que vimos que nacía arriba, ¿ya? Acá es acoplado, conectado a una matriz de decantación o una tubería de drenaje. Por lo tanto, no es como tradicionalmente se hace, que termina la lateral de riego y hacia el final de la lateral de riego se dobla la lateral de riego, se hace un tipo de candado, que es esto, se le coloca un pedazo de tubo, un cordero, un candado que es de fábrica, y queda así. Y cada vez que uno hace mantenciones a los sistemas de riego, abre esto y sale el agua, y una vez que el agua ya sale limpia, cristalina, uno vuelve a cerrar la lateral de riego al final. La sacude un poco cuando es de superficie y la vuelve a entrar. Acá es distinto. Están todas las laterales conectadas a una matriz de riego. Y a partir de esa matriz, las laterales bajan y se conectan a una matriz de decantación, que es esta que están viendo acá. ¿Ya? Cada lateral está ubicado a 65 centímetros uno de otro, ¿ya? Y
hicimos la puesta en marcha del sistema de riego. Aquí donde quedó un gotero. Ahí se puede ver, ya detuvimos el sistema de riego, pero todavía está cayendo una gotita, una gota, ¿eh? Que moja. Entonces el gotero está vuelto hacia abajo y apuntando hacia abajo en el suelo y gotea por debajo. Cada 50 centímetros hay un gotero a partir de la submatriz de riego. ¿Ya? Siempre lo que hay que considerar en la instalación de estas tuberías de decantación o de drenaje es dejar las válvulas en los sectores más bajos. Si la pendiente viene desde allá bajando, la válvula de limpieza debería estar en la parte más baja, que es lo que hicimos acá. El sector la parte más alta está allá, arriba, al final, y nosotros tuvimos que ubicar la tubería, la válvula de drenaje acá al final. ¿Cómo se ubican las tuberías? Como cada tubería viniendo desde allá va dejando sedimento en la matriz, ¿ya? En este caso se ubica siempre la parte más gruesa, el caño o el tubo que según diseño hidráulico nos dio, la parte más gruesa en la válvula, en el lugar más bajo del terreno donde se va a colocar la válvula de drenaje o de decantación. En el fondo, arriba partimos con la tubería más gruesa al inicio del sector y nos fuimos bajando en diámetro hasta llegar al final a la cola con el diámetro menor. Acá partimos con el diámetro menor desde allá y terminamos con el diámetro mayor acá, hacia el final. Si la pendiente hubiese sido al revés, hubiésemos partido con el diámetro menor acá y terminado con el diámetro mayor allá al final. No sé si me entienden. Es siempre buscando la parte más baja del terreno y como se están acumulando sedimentos en la medida que van avanzando, el ideal es que ese sedimento tenga un diámetro amplio de salida. Y por eso que la matriz hacia el final, hacia donde se va a drenar, es la parte más gruesa de la matriz. Bueno, durante la puesta en marcha se va viendo si hay tuberías rotas y todo. Acá, ¿qué pasó? Uno de las laterales fue pasada a llevar por una herramienta, específicamente por un chuzo o barreta o barretilla. Se estaba sacando, estaba arreglando el suelo y se pasó a llevar. Y hubo que reparar. Se abrió nuevamente, se excavó 30 centímetros, se colocó una copla de 16 milímetros, hidráulica de alta presión, y se tapó nuevamente. Y se nota acá que el agua afloró y escurrió el agua, erosionó el suelo un poco al estar rota la tubería. Bueno, luego de 4 horas de riego en los sectores más bajos del terreno ya comenzó a aparecer la humedad en superficie, ¿ya? El agua ascendió de forma capilar y se nota acá, aquí hay un gotero, 50 centímetros más allá del otro gotero y 50 centímetros más allá del otro gotero, y se nota que la humedad se empieza como a juntar ya en superficie, todavía faltándole tiempo de riego. Acá el ideal en una primera etapa es dar un riego de unas 12-15 horas para dejar sobresaturado el terreno. Previo al riego de esas 12 o 15 horas, hay que meter maquinaria para borrar los surcos que dejó el arado enterrador de tubería, ¿ya? Cada uno de estos surcos los dejó el arado enterrador de tubería. En el fondo de cada uno de esos surcos viene la lateral de riego.
y esos surcos después se borran, el terreno queda plano y lo que se hace después es pasar una rastra. Especialmente acá se trabaja con un riel pesado que es un cuadrado, un riel que está soldado y va avanzando sobre el terreno y va borrando cada uno de los montículos de suelo. Acá yo les comentaba que las laterales quedaron entre 25 y 30 centímetros, pero después con el tiempo este suelo que soltamos tiende a compactarse, a ubicarse bien las partículas de suelo unas con otras y tiende a bajar unos 5 centímetros, 6 centímetros. Y las raíces después lo vuelven a levantar un poco, las raíces de la alfalfa, cuando ya van invadiendo el suelo. Pero eso sucede con el suelo, entonces el ideal es enterrar entre 20 y 25 centímetros para un riego por alfalfa. Bueno, ya para finalizar, comentarle que recorrido toda la matriz, son 560 metros por un lado, que nos encontramos acá tuvimos que hacer un quiebre, que es en el sector 2, hubo que colocar una curva de 45, estamos ubicados en la matriz de decantación o de drenaje y colocamos una curva de 75 milímetros por 90 grados y nos encontramos acá con un problema que la curva está filtrando. Entonces una de las cosas que hay que hacer acá es reparar esta curva, mover suelo y repararla antes de proceder a tapar. Eso es lo importante de poder evaluar bien siempre un sistema de riego, no tapar y luego echar el agua, sino siempre tener presente a echar agua a las tuberías, a las matrices y posteriormente reparar si hay error y todo eso. Aquí afortunadamente en los chicotes, en los arranques, no hay ninguna fuga, están todos muy bien perfilados, muy bien hechos, y acá la fuga la tenemos en la matriz de decantación, que hay que reemplazar ese codo, esa curva de 75 milímetros por 90 grados, una curva larga. Bueno, despedirme es de esperar de que este video les sea útil, y si les gusta suscríbase a mi canal, denle like, con una vista general del terreno. Es una franja de terreno larga, en la parte más ancha tiene 90 metros y en la parte más angosta al final tiene 45 metros. Y sobre esta franja de terreno ondulada se diseñó un sistema de riego para producción de alfalfa con goteo subterráneo. Es lo que tengo que contarles para que ojalá les sea útil a cada uno de ustedes en este videito y esta forma de... Estamos buscando la eficiencia hídrica en una región que es eminentemente árida, en la región de Coquimbo. Eso, contarles eso.